Estamos de regreso, son las 12 del día 48 minutos, 12:48, estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. El pasado viernes el país se sacudió al conocer la triste noticia de la muerte de Felipe Pasos. Alrededor empezaron a salir una cantidad de historias. Felipe Pasos era el mejor amigo del hijo de Bruno Díaz, el actor Bruno Díaz, que sacó un video denunciando una deuda del senador Gustavo Bolívar, que él aceptó además que la tenía con su hijo y que nunca le pagó. Felipe Pasos, siendo el mejor amigo de Diego, hijo de Bruno, terminó respaldando y dando su testimonio en algunos medios de comunicación sobre lo sucedido. Se le vino el mundo encima, por lo menos en las redes sociales, en Colombia. Empezó un matoneo terrible. Y la triste noticia que se conoció el viernes fue que al final, y no me gusta hablar, quiero con mucha delicadeza este tema, al final decidió quitarse la vida. En medio de las angustias, de las deudas, era el codeudor de las deudas de Diego en los bancos que estaban a la espera de que el senador Bolívar cancelara esa deuda. Y eso nunca ocurrió, y al tiempo que se murió Diego, que desaparece Diego, pues Felipe Pasos termina quedándose con esa deuda, le mandan cobro jurídico. Él estaba realmente muy angustiado. Por eso hemos querido invitar hoy a Enrique Saavedra. Él es primo de Diego y prácticamente estuvo los últimos días con Felipe, al punto que Felipe estaba en su casa cuando tomó esa fatal determinación. Enrique, bienvenido a Semana. Hola Vicky, hola Jairo, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a la audiencia. Bueno, primero que todo, ¿cómo fueron esos últimos días de Felipe? Bueno, yo tuve la oportunidad, no sé por qué razón Dios lo permitió, de que él estuviera en mi casa los últimos 49 días. Él llegó aquí el 2 de julio, fue amigo de Diego, mi primo, y conocido de la familia, pues le quise brindar ese apoyo. Sí era una persona, digamos, que tenía cierta melancolía en la vida, no sé, hablaba demasiado de Diego más que nosotros como familia, pero tratamos de hacerle la vida agradable, no solo yo, sino que mi novia vive a pocas cuadras y es una persona muy alegre y siempre venía con muy buen ambiente. Siempre tratábamos de estar pendientes de que comiera bien, de que pudiéramos salir al parque a caminar, de hablar de cosas triviales y pues la verdad nos sorprendió lo que pasó. Enrique, ¿qué hablaba él de lo sucedido con Diego, los episodios que tuvo que vivir por la deuda del senador, la angustia que estaba pues sufriendo? Pues él habló en diferentes medios de comunicación en los últimos días y daba sus explicaciones sobre el caso. Pero a usted, que era pues su confidente, su amigo, ¿qué le decía sobre todo esto que estaba ocurriendo? Pues él no es de aquí de Bogotá, él es de Antioquia, él llegaba de Cali y por supuesto tenía unas incertidumbres económicas, no estaba todavía, digámoslo, muy bien estable, pero de todas maneras, pues aquí, gracias a Dios, tuvo un lugar confortable, un lugar estable donde vivir. Sin embargo, no era que yo fuera tampoco su confidente, digamos, hablábamos todos los días, teníamos un espacio para reunirnos en la sala. Yo lo que trataba era de no hablar de esos temas densos, que a mí también me duelen. A mí me duele la partida de mi primo, me duele la situación de mi familia, pero la idea es no ahondar en eso, sino tratar de salir de allí, hablar de cosas sencillas, de cosas agradables, de las posibilidades que hay para el futuro. Y él sí era muy reiterativo con el tema, le dolió profundamente a él porque se sintió muy aceptado por sus condiciones de vida, que tal vez no tuvo demasiados amigos y se aferró mucho a la imagen de mi primo, pero sí decía bastantes cosas como que él era una inspiración, era un émulo de una persona que lo apreció, que lo aceptó, que lo proyectó. Y bueno, la idea mía no era ahondar tanto en eso, pero sí quería ver que Felipe se reconstruyera, se levantara. Claro. Y bueno, no fue posible desafortunadamente. Entre otras cosas, ¿qué pasó cuando empezó esa horda en el Twitter, en las redes sociales, a insultarlo, a burlarse de su aspecto físico,
a decirle cosas horribles? Bueno, para nadie, y lo hablo con inmenso respeto por la familia. Ya Felipe se volvió una persona pública desde hace un tiempo. Realmente creo que todo empezó con la entrevista que le hiciste el 11 de agosto, en que él se dio a conocer. Pues es una persona que tiene unas condiciones muy particulares, tanto de personalidad como también físicas, las tenía. Y eso en las redes es imperdonable. Sí, yo no ando pendiente de las redes, pero como él estaba en una habitación contigua, pues él me contaba, mire, me dijeron esto, me dijeron esto. Para mí eso no es tan representativo, porque estamos en un país intolerante, estamos en un país que no piensa en ideas, sino piensa en insultos. A todos nos han insultado, pero lo que yo invito a la gente es que entienda que no todas las personas son igual de resilientes. Uno no sabe en dónde va a parar un insulto de uno. Y sí, efectivamente había insultos, amenazas. Yo lo único que le preguntaba era qué tan creíbles son esas amenazas. Nunca me dijo efectivamente cuánto, pero sí supe que le hizo un daño a su aceptación, pues era un muchacho humilde, de una extracción muy humilde, y seguramente no fue tan aceptado como muchos de nosotros, y no tendría los mismos fundamentos que muchos de nosotros. No con eso quiero decir que me conste que por esa razón se haya quitado la vida, pero sin duda sé que le mortificó un poco el tema y la exposición pública. Él no era una persona que quisiera estar expuesta, él simplemente quiso dar su testimonio porque le parecía que eso hacía justicia. Y en Twitter él mismo me decía, yo nunca pensé tener tantos seguidores y tanta interacción y ser tendencia, pero sí pienso que hubo personas que desde la orilla política contraria les importa más la parte política que el objeto del debate de fondo, que era lo del senador Bolívar y lo que pasó con el video de Bruno Díaz. Hay algo que me gustaría que usted nos concretara si lo sabe, y es que trascendió una conversación privada que tuvieron el tuitero Beto Coral, que es abiertamente petrista, y Felipe Pasos. La conversación se conoció en las mismas redes sociales y quisiera saber usted qué sabe de esa conversación, porque ahí hay una frase muy dura del señor Coral en la cual le dice, usted es el como responsable de estos ataques, usted fue el que los buscó, algo así, yo no. Ya le voy a buscar la frase exacta. ¿Qué sabe de eso con Beto Coral? Bueno, yo sí, también tuve la oportunidad de mirar eso que él mismo los compartió y los divulgó públicamente. Vi al señor Beto Coral asustado en su video, ya, haciendo un llamado a la calma, diciendo que él mismo aceptaba que se equivocaba, aunque nadie, ni él mismo dice que no es causante de la muerte, pero nadie lo estaba acusando. Pero sí de la polarización, de la exacerbación de los ánimos. Creo que una persona que tiene seguidores tiene que ser responsable con el uso que hace de las redes sociales. Entonces, creo que la acusación que él hizo es que por darle una entrevista a Vicky Dávila el 11 de agosto y aceptarla de Polo Polo, entonces ya quedó manchado su buen nombre porque es derechista, afirmación que no entiendo, sinceramente no comprendo. Primero, cualquier medio de cualquier tendencia editorial que me invite a mí a hablar, yo no estoy comprometido con ese medio por el hecho de aceptar la entrevista. Y segundo, me parece que ser de derecha no es un desprestigio, como no es un desprestigio ser de izquierda. Me parece que hay que pensar un poquito más y al país le falta eso. Y no estamos invitando a las personas jóvenes a pensar, sino a sentir emociones y exacerbar las redes sociales. Y creo que los que tienen mayor responsabilidad aquí son los que son líderes de opinión, no solo en los medios tradicionales, sino los tuiteros y los influenciadores que realmente quieren hacer política y no les importa qué pasó con Diego, que fundamentó el video de Bruno Díaz, a quien le dijeron que era pagado por el uribismo. Imagínense el dolor de un padre, pero la gente lo que le importa es sus odios políticos y no analizar lo que está pasando, el trasfondo de la sociedad, que es preocupante, porque pasó con el senador Bolívar, pero puede pasarnos a nosotros con la empleada del servicio, con el vigilante, que nosotros seamos tan injustos que ocasionemos por lo menos una angustia innecesaria en alguien. Y eso es lo que la gente no quiere pensar, creo. Aquí estoy viendo la frase, Jairo, para que usted siga, pero la frase es, esto no es, perdóneme, fue usted el que provocó estos ataques, yo no. Eso fue lo que le dijo Beto Coral a Felipe Pasos, quien trató de explicarle, de darle explicaciones, esto no es nada político, lo hago como dolor de amigo. O sea, él trató de explicarle, pero además en la conversación a mí me llamó la atención algo, Jairo, y es que en ese pantallazo que se revela en las redes sociales de esa conversación, hay una palabra que queda
mordida y es muerte. Y en la parte de la conversación de Felipe. Y luego el señor Coral le dice que lamenta mucho las amenazas. Es decir, Felipe le estaba diciendo al señor Coral que tenía amenazas de muerte, que estaba siendo acosado y demás. ¿Sabe usted algo, Enrique? Pues a ver, por un lado hay que decir que él murió pues por la triste decisión, ¿no? No vamos a culpar a nadie más. Segundo, lo que estamos hablando, creo que el debate y la discusión a la que estás llegando es a la angustia que se le causa a un ser humano de manera injusta. Eso es lo que creo que sí pudo ser un daño que se le ocasionó. Él sí lo mencionó, me lo dijo a mí, pero realmente, Vicky, yo creo que tú has tenido unas amenazas serias y creo que en alguna época tuviste que protegerte, pero también todos los días tienes amenazas de simplemente barras bravas, ¿no? Pero entonces el punto es qué tan creíbles son, ¿cierto? Todos los días nos insultan, todos los días nos amenazan, todos los días dijeran, ojalá esta persona se muriera para que no, porque esa es la manera de contradecir, aquí no nos interesan los argumentos en el país desafortunadamente, pero lo que yo le trataba de preguntar era qué tan creíbles, qué tan serias, qué tan sustentadas son. Y él no puedo, ahí sí no tengo constancia porque no me dio una respuesta muy precisa. Lo que él me dijo, que no me consta, es que él había dejado su número de celular en el Twitter y que sí lo habían llamado unas personas seguidoras del petrismo a decirle cosas feas, pero no me consta eso. Él me lo manifestó, pero sin embargo yo siento que no habrán de ser creíbles, más bien siento que obedeció más, pues era una persona sin mayores, digamos, cualidades o calificación de estudios, académica, sin mayor de pronto posibilidades de tener una estabilidad o haber tenido una vida con la aceptación por su misma, digamos, aspecto físico, por sus carencias, que de pronto eso pues no es lo mismo una amenaza sin fundamento para una persona que para otra. Creo que eso sí le pudo haber angustiado. Y además, Enrique, dése cuenta que también lo agredieron muy fuerte en las redes con las fotografías, y no vamos a mencionar con quién, porque empezaron a aparecer unas fotografías de él con diferentes personas y pues a él básicamente le tocó mostrar que él se tomaba fotos con diferentes personas de diferentes partidos, de diferentes condiciones, para que pues no lo estigmatizaran como querían mostrarlo en ese momento, Enrique. Sí, Jairo, creo que usted toca un punto que me parece esencial para esta discusión y si algo podemos dejar positivo de algo tan lamentable como lo que ocurrió, y es por qué ser uribista, por qué ser de derecha, por qué ser petrista, por qué ser de izquierda, por qué ser de centro o ser del Partido Verde, por qué es un desprestigio en Colombia. Perdónenme, es que parece que aquí no nos estamos dividiendo entre los de izquierda y derecha, sino entre los que aceptamos la democracia y queremos vivir en democracia, que implica pluralismo y que implica respeto a la institucionalidad y a las diferentes corrientes de pensamiento, con los que quieren implantar aquí una dictadura totalitaria. Y en eso sí, yo veía, por ejemplo, la entrevista que Vicky le hizo ayer al expresidente Álvaro Uribe, y también había personas que comentaban y decían, entonces todo el que siga a Uribe es un paramilitar. ¿Hasta dónde hemos llegado? Me acuerdo mucho y me preocupa de lo que ocurrió en el genocidio de Ruanda entre los Hutus y los Tutsis. Primero empezó exacerbándose odios, después se invalida al opositor en vez de discutir con él de fondo y luego se termina matándolo. Ahora, aquí hay un hecho que me parece de importancia, y es que, digamos, el señor Felipe Pasos no era uribista ni era de derecha, Bruno Díaz tampoco lo ha sido. Digamos que simplemente quien se sale, el ejemplo de Felipe Pasos, de lo que le pasó, de su tragedia en sus últimos días, pues es un ejemplo que sirve para todo lo que ocurre en las redes sociales en Colombia. Simplemente hay unas bandolas, porque esos son bandolas, que se dedican a matonear al que consideran que es un contradictor político, que piensa distinto, lo que usted quiera, pero son grupos organizados que lejos están de hacer uso de la libre expresión y se dedican a hacer abuso de la libre expresión. Enrique. Sí, Vicky, lo que dices es correcto. Él no era de derecha, él era, pues todos lo sabemos, fue colaborador de la campaña
de Claudia López a la alcaldía, había sido también en el Partido Verde colaborador de la consulta anticorrupción, pero era una persona ponderada y en ese sentido yo lo felicito, al igual que felicito a Bruno Díaz, a quien conozco y lo aprecio mucho, porque él también pudo hablar contigo en semana. Sí. O sea, quiero decir, hay que trascender del exceso de radicalismo ideológico y más bien pasar a conversar, a dialogar, a intercambiar puntos de vista. Felipe Pasos no era de derecha, era claramente del Partido Verde, pero no por eso dejaba de hablar con muchas personas que no pensaran como él, entre ellos yo, que tenía diferencias con él y era muy grato hablar con él, porque se trataba de un aprendizaje mutuo, no de una pelea. Y además que Felipe, pues no era una persona que si uno escudriña y va a ver sus redes sociales, era muy activo, por decirlo de alguna manera, que era como si estuviera cazando peleas continuamente, como agrediendo en las redes sociales. Él no era tan activo en estos temas, Enrique. No, y Jairo, y hay que decirlo claramente, pueden revisar el historial de las redes sociales de él, de Twitter, de Facebook, que eran las que él manejaba. Nunca hubo un insulto o el argumento que a la persona, contra la persona, o que llaman el argumento ad hominem. Siempre hubo argumentos, razones, fotos con múltiples líderes, sobre todo era un activista que quería impulsar campaña anticorrupción, quería impulsar campaña a la alcaldía, pero él no era una persona que radicalizara el debate, ni era una persona que manifestara odios. Hay un tuit que yo quiero poner y una publicación en Facebook por como favor. ejemplo. Él dijo, este usuario jamás votará por Gustavo Petro. Y le cayeron a insultarlo por eso. Dígame usted, si yo digo que no voy a votar nunca por el candidato X o por el candidato Y, pues es mi opción. Perdón, ¿a quién estoy ofendiendo? Es que realmente a mí me preocupa el país, me preocupa. Es el respeto, Enrique, es el respeto. Entonces sí, entonces hay que decir voy a votar por Petro, pero entonces me insultan los otros. Por Dios, es una opción personal. La democracia se construye con la deliberación, con la ponderación de argumentos, con la contrastación de puntos de vista y al final donde se decide todo, en las mayorías. Pero entonces como ganó el que a mí no me gusta fue que se robaron la elección, que eso es lo que dicen sectores del petrismo. Escuché, hablando pues de temas simplemente que se me viene a la mente, escuché al senador Gustavo Bolívar en su canal de YouTube, que hoy publicó un video diciendo que todos sabemos que las elecciones se robaron. ¿Dónde están las pruebas? O sea, es decir, si nosotros no hacemos un compromiso de que todos estamos de acuerdo con una sola cosa, acuerdo sobre lo fundamental, que es la institucionalidad, la constitución y la democracia, no vamos a tener Estado de Derecho. Esto nos va a volver una barbarie. Finalmente, Felipe tenía trabajo, había perdido el trabajo, estaba a la espera de qué, porque entre otras cosas, otro de los mensajes de Beto Coral lo decía que era un difamador de Gustavo Bolívar, decía que era un mandadero de Claudia López y de Angélica Lozano. Lo trató muy mal. La verdad es que Beto Coral lo trató muy mal. Otras personas también lo trataron mal, le dijeron cosas, digamos que más allá de una crítica, fue muy duro porque él tenía, como usted lo ha repetido acá, Felipe Pasos tenía de base unas circunstancias que lo hacían como más vulnerable a ese tipo de ataques. Sí, yo siento que por eso mi llamado a los líderes de opinión, o sea, aquí hablemos con argumentos. Yo creo que yo estoy muy lejos de la postura de Beto Coral, que dice que todo lo que viene del sector político que él defiende es perfecto y todo lo que viene del sector político al contrario es criminal para él. Yo no, sin embargo, respeto que él pertenezca al sector político que pertenece, y es más, no solo lo respeto, me parece muy positivo, porque lo que se trata es de construir debate. Pero yo lo invitaría a que cambiara sus agresiones personales o sus estigmatizaciones más bien, o sus, ¿cómo lo diríamos?, etiquetamientos por argumentos. O sea, argumentemos por qué el petrismo es bueno, por qué Petro va a ser el salvador de Colombia en el 2022, cuáles son sus tesis que propone. Hable de eso, Beto. Y le propongo eso a los demás también. O sea, si queremos lo mismo, y gracias por este tiempo, antes de que se acabe, quiero decir esto, si queremos también decir que el presidente Uribe hizo una mala labor, que su balance de gobierno no fue buena,
que sus políticas que implementó no fueron eficaces, pues demostrémoslo en el campo, que para eso existe la estadística, la economía, la ciencia política y la administración pública, para hablar de criterios de gestión y de resultados, pero no judicialicemos el debate político, ni politicemos la justicia, ni tampoco estigmaticemos ni etiquetemos a la gente. Eso es lo que yo quiero. Si yo creo que sí, tantas personas que dicen también en todos los sectores que Felipe Pasos es un símbolo, pues más que hacerlo un símbolo, que el símbolo sea el respeto. Y ahí sí podremos decir que pues el triste ejemplo de Felipe Pasos habrá dejado algo positivo, el ejemplo de que eso no se debe hacer. De aquí en adelante yo invito a todos los líderes de opinión, a todos los tuiteros que tienen un número significativo de seguidores, que argumenten, que no le digan paramilitar al uribista, que no le digan guerrillero al petrista. No, señor, argumenten. Pues bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en semana. Queríamos conocer cómo habían sido esos últimos días de Felipe, muy agobiado, por supuesto, por todo lo que le estaba pasando, por su situación económica. Y como usted dice, pues, más que señalar a este o al otro, hay unos hechos objetivos que ocurrieron, y esos hechos objetivos usted nos los ha contado hoy aquí. Un abrazo y mil gracias. Bueno, Vicky, muchas gracias por la invitación. A Jairo también muchas gracias, y una feliz tarde a los oyentes y seguidores de Semana. Mil gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden pasar por semana.com. Allí encuentran toda la información y nuestras redes sociales. Que tengan una feliz tarde. Esto es Semana.